Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos la revelación de las Escrituras, donde los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael son citados como mensajeros tuyos, como compañeros nuestros en las batallas sobrenaturales, y permítenos ser en Cristo vencedores sobre todo aquello que nos separa de Él. A Él sea la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Capítulo 4, hemos visto la semana pasada que el profeta Miqueas va a hacer una contraposición, una confrontación de él, Miqueas, y de los falsos profetas. Me preguntaba una persona por qué, ¿verdad?, en la Biblia se citan las mentiras de estos falsos profetas. La profecía no solamente busca que nosotros sepamos lo que Dios dice, sino que en esta profecía también se busca que nosotros identifiquemos la mentira, lo que Dios no dice. Y lo que Dios no dice está precisamente en estas figuras fatídicas, que es la figura de los falsos profetas, que, como hemos visto, el pueblo las está escuchando. El asunto no es que existan, sino que el pueblo las escucha, y escuchándolas se están apartando del Señor. Y como la misión del profeta es obviamente hablar en nombre del Señor y acercar para que no haya este desastre, pues él va a citarse verdadera profecía y a citar los falsas profecías, falsos profetas. Y así, en la redacción final, probablemente en el oráculo original de Miqueas no existían estas citaciones de los falsos profetas, sino que en la redacción final se incluyen, porque usted y yo veremos posteriormente, ¿verdad?, y necesitamos entender en qué dos aguas el pueblo estaba, ¿verdad?, la mentira, la verdad, el verdadero profeta y los profetas mentirosos. Y ya la semana pasada se distinguían los graves contrastes que había entre estos falsos profetas y nuestro Miqueas. No sé si lo dije en la clase pasada, pero hemos cambiado de género literario. Estamos ahora metidos en el género literario poético. Y como estamos metidos en el género literario poético, pues nosotros vamos a ver que la forma incluso de expresarse del profeta cambia. ¿Ven? Y usted lo habrá notado que es distinto, y que suena distinto no solamente por el contenido, que ya no es sentencia y condena, sino que es resto, esperanza, promesa. Habíamos visto en el primer contraste el Dios de todos contra el Dios nuestro. Voy a poner entre comillas que ahora me voy a explicar. El Dios nuestro. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo que el profeta tiene una visión de que todos los pueblos van a venir a adorar al Señor, van a venir al templo. Bueno, dice todo, dice muchos. Muchos pueblos van a venir, multitudes van a venir. Esas multitudes que van a venir van, uno, a salir de sus pueblos
para venir al pueblo de Dios, que es Jerusalén. 2, van a abandonar a sus dioses y van a reconocer solo al Señor como verdadero Dios. 3, van a reconocer al culto que se da en Jerusalén como la adoración verdadera al Señor. 4, van incluso a permitir que la ley del Señor sea la ley que los juzgue, lo que es un cambio diametral en todo este asunto. ¿Ven? Una vez que se ve a Jerusalén como el centro al que vienen muchos pueblos, entonces el profeta lanza la segunda de las profecías, que es la profecía de que va a haber una... ¿Por qué vienen? Vienen porque nosotros le hicimos la guerra y haciéndole la guerra tienen que creer en el Dios que nosotros creemos, porque si no le caemos encima otra vez. No, se les metió, por decirlo así, una fuerza por dentro. Hay algo que los mueve hacia Jerusalén, que no es que nosotros a palo limpio los convencimos. Recuerden que los pueblos, cuando ganaban la batalla, pues los que perdían aceptaban los dioses o el dios o lo que sea, o la divinidad o el berrinche espiritual de el pueblo que conquistaba. Eso hubo una gran excepción a la norma y fue la fascinación que tuvo el Imperio Romano por la cultura griega. Ellos se vuelcan a la cultura griega en vez de imponer la cultura romana. ¿Ven? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? En estas imágenes proféticas, que ya no habrá espadas, ya no habrá lanza, ya no se alzará la espada al pueblo. Veíamos también que se tomaba la figura de la tierra, por eso se va a arar. Tierra como signo, como herencia de la promesa del Señor que le dio esta tierra a nuestros padres, como decía la samaritana, ¿verdad? De este pozo bebieron Jacob y sus animales. Nosotros hemos recibido la tierra, pues ahora dice que la tierra va a ser labrada y va a ser podada. Por lo tanto va a crecer, nuestra tierra volverá a dar fruto, que es otro de los cumplimientos. Después de la destrucción de los pueblos, viene otra vez el cumplimiento. Por lo tanto, se nos devuelve la tierra, volvemos a esa tierra, volvemos porque queremos, porque nos llama el Señor y porque le hemos respondido. No fue a la fuerza, sino que es en pura paz. Y el Señor trabajó las cosas de acuerdo a la visión de Miqueas, que es no armas, no violencia, ellos vienen solos. Se les va a dar una tierra y la tierra va a producir, contrario precisamente a la destrucción que va a venir por la guerra, que son todas las advertencias que hizo Miqueas en el capítulo 1, 2 y 3 que ya nosotros vimos. ¿Ok? Miren que más o menos este es un repasito. Luego entonces vamos a ver en el versículo 5 a los falsos profetas diciendo que Él no va a ser el Dios de todos, sino que ellos van a venir con su Dios y nosotros con el nuestro. Por lo tanto, hay división, por lo tanto los profetas falsos no se abren a este Dios que recoge a todo el mundo, sino que Yahvé, por decirlo así, es un Dios local y por lo tanto Él brega solo con nosotros. Y también este rechazo. Nosotros caminamos invocando siempre al Señor nuestro Dios. Así que ellos y nosotros estamos, Dios los une, pero los falsos profetas dicen que no, que están separados. Ahora nos vamos a meter en el versículo 6.
Versículo 6. Habla Miqueas. Aquel día reuniré a los inválidos y congregaré a los dispersos que maltraté. Haré de los inválidos un resto, los desterrados serán un pueblo numeroso. Sobre ellos reinará el Señor. Importante. ¿Quién reinará? Por decirlo así, entonces, el profeta no está hablando de la restauración de la dinastía davídica en el sentido estricto. No es que volverá a subir un rey. Ya nosotros sabemos quién va a ser el rey, que es de la casa de David, pero su trono es muy distinto al de David y su fasto es distinto que el de Salomón. Así que ¿quién va a reinar? Va a reinar el Señor. El Señor que incluso no va a tener las codificaciones humanas de que quiénes son los que están con él, los que son perfectos, guapos, bellos y saludables, que será el problema de los griegos, sino incluso los inválidos y los dispersos. Por el contrario, ¿qué dicen los falsos profetas? Versículo 8. Así que versículo 6 y 7. Miqueas, versículo 8 y 9. Los falsos profetas. Pendientes. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo que es contraposición. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y tú, torre del rebaño, colina de Sión, cita Jerusalén, cuidado, ahí está, el falso profeta cita Jerusalén. Cita Jerusalén y dice: recibirás el poder antiguo, el reino de la capital. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo el falso profeta? El falso profeta dice que va a reinar un humano. Es decir, se restaurará el reino davídico, que eso no lo está diciendo el Señor. El Señor dice que va a reinar soy yo, y en todo caso yo voy a enviar un rey que saldrá de Belén. Ahorita lo vamos a ver. Eso a nosotros no nos sorprende. ¿De dónde sale el Rey de Reyes y Señor de Señores? Salió de Jerusalén. ¿Ok? Así que esto es súper interesante. Versos. ¿Ven? Reinará el Señor, reinará un reino, un poder antiguo. El poder antiguo es el rey. El reino de la capital, muy terrenos. Los falsos profetas, claro, porque a los falsos profetas, ¿por qué les conviene el reino terreno? A los falsos profetas les conviene el reino terreno porque pues tienen, ¿verdad?, intereses, ¿verdad? Ahí está. Ese es el problema. Entonces, claro, si el que reina es el Señor, ¿quién nos paga? ¿Ven? Por lo tanto, nosotros queremos que se ponga un reino nuevamente. Dice, y ahora, ¿por qué gritas quejándote? No tienes rey, te falta consejero, dicen los falsos profetas. ¿Por qué te retuerces como parturienta? Es decir, una vez que este reino humano, el reino davídico, por decirlo así, o el reino de Israel, se instaure, pues tú vas a estar tranquilo. ¿De dónde va a venir tu paz? De aquí. Ese reino humano, terriblemente humano, horrendamente humano, en el sentido bíblico, porque precisamente ese reino podrido,
Oseas, ese reino podrido, Nahum, ese reino podrido, Daniel, ese es el reino podrido que va a llevar al pueblo al desastre. Y por lo tanto, el profeta, ¿qué es lo que está diciendo? Va a haber algo distinto. Pues no, los falsos profetas dicen, new. Pero ¿por qué gritas quejándote? No tienes rey, te falta consejero. Tú tranquilo, muchacho. No grites como parturienta. Ahora, ¿qué dice en el versículo 10 nuestro querido Miqueas? Versículo 10. Escuchen, para que vean, vamos a poner la próxima contraposición. Falsos profetas. ¿Por qué gritas como parturienta? ¿Por qué dices no hay rey? ¿Qué va a responder el profeta del Señor, nuestro querido Miqueas? Escuche. Retuércete. Te dice, pero ¿por qué te retuerces? Y el profeta dice, retuércete. Como parturienta y expulsación, porque ahora saldrás de la ciudad para vivir en descampado y irás a Babilonia. Y ahí te sacarán y te rescatará el Señor de manos enemigas. Una vez más, ¿qué dice entonces Miqueas? Dice, claro que sí, grita, porque va a venir el desastre, vas a parir un pueblo nuevo que va a estar en descampado. No en Jerusalén, como dicen los falsos profetas, sino en descampado. Y una vez en descampado, dice el profeta falso, no hay rey. Por eso grita, pues mira, el rey va a venir pronto. ¿Qué va a decir el profeta Oseas? Tú vas a estar en descampado y va a ser el Señor, el rey verdadero, el Señor, el que te va a rescatar. No va a ser el rey davídico, no va a ser un rey humano, no va a ser el hombre el que te va a rescatar, sino que te va a rescatar el mismísimo Señor en persona. Contraposición. ¿Por qué te gritas quejándote? Versículo 9. Retuércete. ¿Por qué saldrás de la ciudad? No grites. Va a haber consejero. ¿Por qué te retuerces como parturienta? Retuércete como parturienta. ¿Vamos a estar bien en Jerusalén? No, el Señor te va a sacar. No, porque cuando se instaure David, vamos a tener tranquilidad. El reino de David vamos a tener tranquilidad. Dice el profeta, el Señor mismo te va a pastorear. Él mismo, en persona. Miren qué exquisito. Qué exquisito el texto bíblico que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque para eso tienen que citarlo. Cuando yo escuche que va a ser un poder humano el que me va a salvar, dice el profeta Miqueas, no es el poder humano, esto es falso. Es Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Yo veo a la gente embobada y hasta embrutecida, y me disculpan la expresión, escuchando a los candidatos políticos cayendo en un tipo de éxtasis fantasioso, porque creen que alguno de estos políticos va a salvar nuestro país y va a rescatar a Puerto Rico, y esto va a ser miel sobre hojuelas una vez que sea electo mi candidato. Es mi candidato, el que sea suyo, no es el otro. Nada más un ser humano va a poderlo hacer, porque precisamente el ser humano es el que fastidia la cosa. Y tú no puedes ser veneno y medicina. Tú tienes que dejar que venga el médico a sanarte. Y nosotros creemos en el Señor. Hay que sanar a nuestro país
que no se va a salvar por asuntos de elegidos democráticamente, sino de restauración de ciertas realidades que mantenían a nuestro país en una tranquilidad y en una bendición. Por eso lo podemos hablar, pero no quería dejar pasar eso. ¿Ven? Sigue, versículo 10. Retuércete. Versículo 11. Me cayó el marcador, disculpen. Los falsos profetas. Ahora voy a poner de color distinto. Falso profeta va a ser de color verde. Ahora salían contra ti muchas naciones diciendo: estás profanada, gocemos del espectáculo. No entienden los planes del Señor. No, miren cómo citan a Dios. No comprenden sus designios, que los junta como gavillas en la era. Arriba, trilla, Sión, te daré cuernos de hierro, pezuñas de bronce, para que tritures muchos pueblos. Consagrará al Señor sus riquezas, sus posesiones al dueño de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el falso profeta? Color verde. Están llamando a la guerra. Está llamando a formar ejércitos, a invadir pueblos. Arriba, trilla, es decir, ajañico. Te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce para que tritures a muchos pueblos. Consagrarás al Señor sus riquezas, sus posesiones al dueño de la tierra. ¿Qué dice ahora entonces nuestro querido profano? No me voy a arriesgar a comenzar porque esta parte es bien importante y no quiero alargar. Pero que lo que me quedan son 5. Bueno, vamos a tirar una mano más. Proverbio. Ahora se juntan en tropeles, nos ponen en asedio. ¿Quiénes son los violentos? Color azul, el verdadero profeta. ¿Quién es el violento? Los violentos son los otros pueblos. El pueblo del Señor no es violento porque ya rompieron las espadas y ya rompieron las lanzas. Ya las espadas son arado y lo otro podadera, así que no hay violencia. Ahora se juntan en tropeles, nos ponen en asedio. Con el cetro golpean la mejilla del juez de Israel. Yo en este versículo 14, y esto es una opinión muy personal del Padre Luis, versículo 14, veo una profecía de la cachetada que le da el sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote a Jesucristo. Miren cómo dice, que golpean en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? Dios, Jesucristo, Dios. En el Nuevo Testamento, obviamente. Entonces le golpea la mejilla. ¿Por qué me pegas? ¿Se acuerdan? Así que, importante. Ahora se juntan en tropeles, nos ponen en asedio, en el centro golpea la mejilla del juez de Israel, pero tu Belén de Éfrata, atentos, capítulo 5, ya lo tomamos. Ahora viene la gran profecía. Mientras que estos dicen, vamos a hacer guerra, vamos a hacer trizas a la gente, porque aquí los que mandamos somos nosotros. Nosotros somos los aquí, los que partimos el bizcocho y los que repartimos el bacalao. ¿Qué dice? Ahora se montan de tropeles, ponen en asedio, con cetro golpean en la mejilla del Israel. Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que le ha de ser el jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial, pues lo entrega solo hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelvan a los israelitas. En pie pastoreará con el poder de ¿quién? Del Señor.
en el nombre de la majestad del Señor su Dios, y habitarán tranquilos, no hay guerra, y habitarán tranquilos contando su grandeza. Esa es la lectura de la Nochebuena. Ahora, otros pueblos son los violentos. Luego dice que el Señor va a suscitar, ¿de dónde? De Belén. No de Jerusalén, no, de Belén. Es el asunto de poner el falso profeta con el profeta verdadero. Y entonces de Belén, de Éfrata, la pequeña de las aldeas de Judá, de ahí va a salir. ¿De dónde va a salir? Escuche, de dinastía davídica, es decir, va a ser, se va a buscar la sucesión sanguínea. No, dice que va a nacer. Va a nacer. Una gran profecía sobre el Mesías, Jesucristo, Romanos, ¿verdad? Gálatas 4:4, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, míralo aquí, nacido en la madre que va a dar a luz, y el resto de los hermanos vuelva, él pastoreará. Jesucristo que dice, yo soy el buen pastor. Él no dice yo soy el buen caudillo, o el buen general, o el buen soldado. Él dice yo soy el buen pastor. Y habitarán tranquilos. Así que tenemos a Belén, el jefe nacerá de una mujer. ¿Para qué van a hacer? Para pastorear. ¿Por qué tiene que pastorear el Señor mismo, Dios? Va a pastorear. Porque los pastores del pueblo de Israel estaban podridos y corrompidos, ¿se acuerdan de Oseas? Podridos y corrompidos, ¿verdad? Por el billetazo, por el dólar o por el euro. Así que pastoreará y Dios va a ser. Y Dios va a ser el que los va a llevar a la paz. Una contraposición total. ¿Ven por qué tienen que poner a los falsos profetas? Para que no caigamos, hermanos míos. Jamás la violencia será la forma en la cual el Señor trabaja. Una cosa es defenderse, como ha hecho el Señor, y otra cosa es levantar violencia. Dios no quiere violencia en su pueblo. Y así lo dice nuestro querido profeta Miqueas. Así que nos quedamos aquí el día de hoy. Yo espero que tengamos eso claro. Ya mañana vamos a continuar capítulo 5, versículo 4 hasta el versículo 14, creo. Sí, vamos a llegar hasta el versículo 14, con el favor del Señor mañana. Así que, mucho ánimo y seguimos perseverando. Y pues invocamos en esta noche, no a nuestro ángel custodio, sino que invocamos a San Miguel cuando decimos, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Ser el amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Que pasen una hermosa noche. Que Papito Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los asista con la gracia necesaria para que podamos serle fieles al único por el que verdaderamente y únicamente vale la pena entregar la vida. Que tengan una hermosa noche.